Estimados, enorme gusto saludarles, soy Jacob Pérez Schwartz. Hoy vamos a platicar de Yemen, del Medio Oriente, va a estar muy interesante. Bueno, Yemen, ¿qué es? Es un país que está en la península arábiga, en la parte suroeste, y justo está en la entrada del Mar Rojo. El Mar Rojo es vital, lo que se llama vital para el comercio internacional. El Mar Rojo empieza en el canal de Suez, que está en Egipto, y justo termina enfrente de Yemen en un estrecho que se llama el estrecho de Bab el Mandeb. Entonces, Yemen tiene el tamaño de Francia, una población de 33 millones, son musulmanes, pero los musulmanes tienen dos ramas. El 35% es Shia y el 65% es Sunni. Irán es el principal país Shia y Arabia Saudita es el principal país Sunni. Entonces, Yemen, 35% del estilo de Irán. Entonces, tuvieron una guerra civil horrible y un cese al fuego en el 2022. Estamos hablando que Yemen es la mayor catástrofe humanitaria del mundo. Yo la verdad no entiendo por qué los medios de comunicación no dan mayor difusión a este conflicto, pero por mucho la mayor catástrofe humanitaria es la catástrofe que hay en Yemen. Entonces hay un cese al fuego y queda del lado izquierdo, queda dominado por una organización terrorista que son los Houthis, que en la historia de hoy vamos a hablar de los Houthis, y del lado derecho queda el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen. Pero el lado izquierdo es justo el que está enfrente del estrecho de Bab al-Mandeb, que es el que da al Mar Rojo, y aparte controlan la capital que se llama Sanaa y al 66% de la población. Entonces están en un cese al fuego muy frágil. Y resulta que Arabia Saudita, para poder exportar su petróleo, tiene que pasar una de dos, o por el estrecho de Bab el Mandeb para poder entrar al Mar Rojo, o tiene que pasar por el estrecho de Hormuz que da al Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz está enfrente de Irán. Irán es acérrimo rival de Arabia Saudita. Entonces, el estrecho de Hormuz, por definición, está controlado por Irán. Pero ahora también el otro estrecho, el que da la entrada al Mar Rojo, que se llama Bab al-Mandeb, que está justo enfrente de la parte que controlan los Houthis en Yemen. Entonces, los Houthis son una milicia terrorista armada, entrenada, adiestrada por Irán. Por el Mar Rojo pasa entre el 25 y el 30% del comercio mundial. ¿Y para quién es importante? La forma que tienes de mandar productos de China, de Japón y de la India a Europa, tienes dos alternativas. Pasar hacia Sudáfrica, y es una vuelta de 36 días, si quieres de China a Rotterdam en Holanda son 36 días, o si pasaras por el canal de Suez son 26 días. Entonces, los costos se incrementan como el 50% en ese viaje. Entonces estás hablando de mayor inflación, riesgo. Entonces, Egipto, por ejemplo, depende de las comisiones que cobra por cada buque que pasa por el canal de Suez. Etiopía, por ejemplo, sus exportaciones, el 95% dependen de ahí. Y a ver, en esa zona es una zona totalmente volátil. Ha habido aproximadamente 2 millones de muertos en guerras civiles entre Yemen, Sudán, Etiopía y Somalia. Entonces estás hablando de una zona que es un polvorín, guerras civiles por todos lados y ahora los Houthis que están armando mucho relajo en esa zona. Entonces vámonos a estas fechas. Todo empezó con el ataque terrible de Hamas. Hamas es la organización terrorista palestina que hizo un ataque el 2 de octubre terrible hacia Israel, 1300 muertos, pero no solo los muertos, sino tortura, la forma de morir, y todavía a la fecha tienen aproximadamente 130 secuestrados. Entonces, Israel obviamente iba a responder, o sea, no le puedes pedir a Israel que esté recibiendo miles y miles, y no estoy exagerando cuando digo miles, miles de cohetes que jamás envía a Israel. Israel comienza la guerra contra Hamas. Uno, porque necesita liberar a los rehenes y dos, porque no es posible que el gobierno de tu vecino te esté atacando, te esté lanzando cohetes, tú tienes que responder sí o sí. Entonces, Irán está en una guerra proxy contra Israel y contra Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que no se enfrentan directamente, y también contra Arabia Saudita, no se enfrentan directamente. Por ejemplo, toda la catástrofe humanitaria de la guerra de Siria, ¿qué fue? Una guerra proxy, o sea, no nos enfrentamos directo, pero yo apoyo un lado, tú apoyas al otro, los armamos, ahí se matan,
Catástrofe humanitaria es la guerra que hacemos entre nosotros. Entonces, la guerra en Siria era una guerra proxy entre Arabia Saudita e Irán. Entonces, ahorita Irán, la forma que tiene de atacar a Israel, no lo puede atacar directamente. La forma que tiene de atacar es le pide a su milicia, que está justo enfrente del estrecho, pues cierra el estrecho e intenta cualquier buque que tenga algo que ver con Israel, lo vas a atacar. Sí, pero ¿cómo sabes qué buque tiene algo que ver con Israel? Es la tripulación, el dueño del buque, el dueño de la carga. No es tan fácil. Entonces, desde noviembre, en noviembre hicieron un ataque comando, un helicóptero aterrizó en un buque, lo secuestraron. El comercio internacional completo depende de los envíos marítimos. Es mucho más barato mandar por mar que mandar por aire. Entonces, es totalmente inseguridad en el comercio global. Y literal, la economía global en los últimos 60 años se ha basado precisamente en el comercio marítimo. Ahora, ¿realmente afectas a Israel? La verdad es que no. El puerto del sur en Israel se llama el puerto de Eilat, pero ese puerto maneja aproximadamente el 5% del comercio de Israel. Israel manda sus productos a Europa no pasando por el Mar Rojo, sino los manda utilizando el Mediterráneo. Entonces realmente no estás afectando a Israel, pero estás afectando al comercio mundial. Por ejemplo, hay países como Etiopía que dependen del 95% de sus exportaciones. Trump tenía una fuerte presencia. Sale Trump, entra Biden y Biden decide salirse porque ya no hay tanto apetito de los norteamericanos para tener guerras en esa región. Entonces, cuando hay un vacío, Arabia Saudita pierde el apoyo porque Arabia Saudita estaba manteniendo la guerra civil en Yemen para intentar quitar a los hutis, porque no puede ser que tu archienemigo controle la entrada a los estrechos y por ende el comercio. Entonces Arabia Saudita se ve forzado a buscar la paz en ese conflicto, pero es una paz muy débil. Entonces, los hutis mandan ataques mediante misiles o mediante drones. Nada más que esos misiles y esos drones no son tan sofisticados, son relativamente baratos, algunos miles de dólares, y tú para interceptar, tú tienes que lanzar misiles y tus misiles para interceptar, esos cuestan millones de dólares. Entonces, económicamente no es factible mantener una guerra en la que los hutis lanzan hacia los buques o lanzan misiles o lanzan drones baratos y tu respuesta es muy cara. Entonces económicamente no lo puedes hacer y lo mandan en forma de enjambre. Entonces es difícil de interceptar y además muy caro. Y por ejemplo, navieras como Maersk que dicen, bueno, a ver, yo no voy a mandar a mis empleados, a mis buques, yo no los voy a mandar en una zona donde me los pueden bombardear, incendiar, secuestrar, entonces no lo voy a hacer. Entonces le vamos a dar la vuelta a África y eso encarece el comercio mundial. Ahora, recordando que el canal de Panamá, el nivel del agua del canal de Panamá, eso se los comenté en otro episodio, ha disminuido. Entonces, pasar buques por el canal de Panamá es caro y ahora pasarlos por acá es caro, entre caro e imposible y totalmente inseguro. Entonces, de hecho hay algunos índices que te dicen cuánto sube el costo global del shipping, ha subido 300%. Tienes que pagar mayores sueldos, necesitas mayor tripulación, como el viaje por África es más largo, entonces necesitas relevos, no está tan fácil. Entonces, a ver, algunos escenarios. Uno, que de alguna manera Irán le ordena a los hutis a detenerse. Sí, pero ¿eso qué significaría? Que los hutis siguen estando en el control, o sea, Irán seguiría teniendo el control de los dos estrechos. Hasta el siguiente capricho de Irán, eso no es sustentable. A lo mejor de corto plazo sí. Otra, que jamás la organización terrorista palestina, que jamás libere a los rehenes israelíes y entre en un cese al fuego de Israel contra Israel. Bueno, pues de alguna manera, ¿eso qué significaría? Que jamás, a lo mejor en 2 años, volvería a hacer otros atentados terroristas. Entonces, bueno, eso mantendría la calma a lo mejor 2 años. Eso es un parche también. Otra, que ya la presión israelí logre que la rendición de Hamas, por fin salga la organización Hamas del poder con los palestinos e intentar encontrar una solución
al conflicto entre los palestinos e Israel. Digo, esa es la solución ideal, pero para lograrla, digo, van décadas. Ojalá, digo, esa es la que todo el mundo quisiera, que por fin jamás salga y se entre en un proceso de paz entre Israel y los palestinos. Otra, que Biden retome algunas de las políticas de Trump e incremente la amenaza a Irán. Así que ya las sanciones económicas, porque Biden estaba levantando sanciones económicas, que entren las sanciones con todo contra Irán, de tal manera que Irán le ordene a los Houthis a detener los ataques. Esa puede ser. Ahora, ¿qué pasa? Últimamente ha habido bombardeos entre Estados Unidos y Gran Bretaña atacando a los Houthis. Si atacan demasiado fuerte a los Houthis, ¿qué creen que pase? Que la guerra civil se puede retomar porque el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen, si tu rival está muy débil, pues lo puedes atacar para intentar ya derrotarlos. Entonces, ¿qué pasaría? Que se rompe el cese al fuego y hay que ver, Irán tiene otras piezas de ajedrez. Por ejemplo, hay una milicia muy fuerte, de hecho mucho más fuerte que Hamas. Hay una milicia que se llama Hezbollah, también chiita, o sea, iraní, que está en el norte de Israel. Entonces ellos podrían atacar Israel, entonces, y son mucho más fuertes. Israel está preparado, pero bueno, eso escalaría todavía más el conflicto. Entonces, sanciones a Irán para que por fin deje de promover el terrorismo global. O sea, esa es la solución, que Irán por fin empiece a comportarse decentemente y deje de financiar el terrorismo global, con ello al progreso, pero la verdad es que no veo mucho apetito de Irán para portarse bien. Otra, mayor patrullaje. Estados Unidos e Inglaterra tienen buques ahí, sí, pero a ver, estás afectando también a China, a Japón, bueno, pues que todos los países que se ven afectados por el comercio en esa zona, que manden patrullas, eso te incrementa costos, pero pues esa es una manera, esa es una manera rápida de alguna manera de implementar. Y la otra es, tanto Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Japón, Francia tienen bases militares cercanas. Entonces, una es incrementar el tamaño de esas bases militares, patrullaje para forzar, no te portas bien y vamos a tener un problema. Y bueno, ¿qué estamos viendo? Mayor tendencia al nearshoring. Nearshoring ha sido una tendencia a partir de la pandemia de producir mucho más cerca de tus socios comerciales. Entonces, esto va a incrementar el nearshoring, ya, si el comercio global ya no es tan confiable, bueno, pues voy a tener a mis socios comerciales más cercanos. Claro, eso te ayuda en los productos terminados. El problema es la materia prima, porque, a ver, por ejemplo, Rusia, ¿cuál es la forma que tiene Rusia de enviar su petróleo a China? Pues ¿qué creen? Que tiene que pasar por el Mar Rojo y por toda esta zona de conflicto. Para Rusia este es un tema. Arabia Saudita, que tiene que mandar su petróleo, Kuwait. Entonces esto es un tema. Pues espero les haya interesado. Les mando un enorme abrazo. Soy Jacobo Pérez Schwartz.